Hola, este es el segundo video de la serie Una cultura de aprendizaje continuo. En él vamos a distinguir el aprendizaje como el arte de cultivar la maestría práctica. Comencemos. Uno de los obstáculos que enfrentan las organizaciones para desarrollar una cultura de aprendizaje continuo está en la forma como se interpreta el aprendizaje y la enseñanza en el mundo actual. La creencia dominante en la mayoría de los centros de formación en todos sus niveles es que para aprender es necesario primero adquirir y dominar una teoría para después ponerla en práctica. De este modo, la educación tradicional privilegia la teoría ante la práctica. En otras palabras, saber qué es visto como algo mucho más elevado que saber cómo. De esta forma, la experiencia práctica está subvaluada y el conocimiento teórico sobrevalorado. Esta es la crítica que más frecuentemente hacen las empresas y la sociedad en general hacia la educación y especialmente hacia la educación universitaria. Los profesionales egresados tienen poca o ninguna experiencia práctica para desempeñarse en las actividades básicas de su disciplina. Por ello, las empresas necesitan invertir tiempo y recursos adicionales para cubrir esa brecha. Mucho se ha hablado sobre este problema, pero es poco lo que a ciencia cierta se ha avanzado en términos generales. El problema sigue estando vigente aún. Pensamos que el problema está justamente en la forma como entendemos el aprendizaje. La clave es romper este núcleo interpretativo que separa tan abismalmente la teoría de la práctica. Volvamos por un momento al principio de todo esto y preguntémonos qué distinguimos por conocer y qué entendemos por aprender. Primeramente, vamos a convenir que conocer es la distinción que hace un observador cuando reconoce que una entidad responde con una conducta efectiva ante los cambios que percibe en su entorno. Esta definición implica varias cosas muy importantes. Primero, es que conocer es una propiedad que le damos a algunas entidades que tienen la capacidad de producir respuestas diferentes ante los cambios del entorno. Esta entidad puede ser viva o una máquina, pero claramente no aplica a una entidad inanimada. En el contexto humano decimos que alguien sabe cuando sus conductas son reconocidas como efectivas o valoradas como inteligentes ante una contingencia o un cambio en el entorno. Lo segundo que se desprende de esta distinción es que el conocer siempre implica que alguien, un observador, evalúe y reconozca esa respuesta como inteligente y no como algo que es producto del azar. De esta forma, saber siempre requiere de ese reconocimiento de otro o de otros sobre un saber hacer. El saber se valida en el hacer, en la práctica, nunca en la teoría. Este es el sentido que tiene hablar de desempeño en las organizaciones. El desempeño siempre remite a la evaluación que hacemos de una persona cuando observamos la efectividad operacional que muestra en sus acciones. En este sentido, podemos decir que una organización es ágil cuando observamos sus conductas y acciones y las juzgamos como efectivas e inteligentes en un contexto de cambios tecnológicos e incertidumbre comercial. El observador al que nos estamos refiriendo no es cualquier persona. Para que ese juicio sea válido, el observador debe ser alguien que tenga la autoridad suficiente para que el juicio sea aceptado y reconocido. Este es el sentido que tienen las certificaciones que abundan en los distintos dominios de conocimiento del mundo técnico de los negocios. Una certificación es el reconocimiento que recibe una persona cuando cumple los estándares de desempeño que una práctica de negocio exige para ser aceptada y que es emitida por una entidad que tiene la autoridad para ello. La tercera consecuencia de esta distinción es reconocer que cuando evaluamos y establecemos juicios de valor, estamos comparando contra algún estándar. Este puede ser implícito o explícito, pero siempre está presente. Los estándares son establecidos por las comunidades de prácticas que se han hecho cargo de desarrollar ese dominio de conocimiento y logran distinguir las mejores prácticas entre ellas y a partir de allí establecen los estándares que miden el desempeño. Los estándares son cambiantes, evolucionan en la medida en que las comunidades de prácticas aprenden y descubren nuevas y mejores formas de alcanzar resultados y luego las difunden a toda la comunidad. Ahora vamos a volver la mirada al aprendizaje.
¿Qué entendemos por aprender? El aprendizaje es el proceso mediante el cual una entidad, puede ser una persona, un equipo o una empresa, incrementa la efectividad operacional de sus acciones en un dominio dado de conocimiento. Cuando hablamos de incremento, tenemos que hablar de comparar dos momentos distintos, antes de iniciar el proceso y después de que alguna de sus fases haya culminado. Esta distinción tiene, al igual que el conocer, varias consecuencias importantes que nos ayudan a arrojar luz y entendimiento sobre el aprendizaje. La primera de ellas es la que distingue el aprendizaje como un proceso para incrementar la efectividad operacional de una entidad. Esto implica que lo que valida cualquier proceso de aprendizaje no es la cantidad de información o el dominio de una teoría o modelo, sino el incremento de la efectividad operacional de la entidad en el dominio de conocimiento en cuestión. La segunda consideración es que el aprendizaje está condicionado a los estándares que las comunidades de prácticas han establecido como adecuados para ese dominio de conocimiento. Son esos estándares los que le dan a ese aprendizaje una dirección y una validez. La tercera cuestión es la importancia que tiene distinguir los dos momentos, el de inicio y el de la evaluación, es decir, el tiempo que transcurre entre un momento y otro. Los enfoques tradicionales tienen el problema de que las evaluaciones que se hacen son evaluaciones sobre la información que las personas manejan y el nivel de conocimiento del modelo teórico que tienen, dejando la efectividad operacional en el proceso de evaluación en un segundo plano. Proponemos aquí una visión distinta del aprendizaje que rompe esta disociación entre teoría y práctica y las integra en un nuevo modelo que simplifica y facilita el desarrollo de una cultura para el aprendizaje continuo en la organización. Desde esta visión, el aprendizaje no es dominar y refinar teorías y aprender modelos, sino el camino para alcanzar la maestría práctica. Las teorías son representaciones de la realidad, pero conocerlas, entenderlas y dominarlas no conducen necesariamente a los aprendices a alcanzar la efectividad operacional que se requiere para validar un proceso de aprendizaje. Conocer es tener éxito con nuestras acciones en un ámbito o dominio de conocimiento determinado. En ese sentido, saber agilidad no consiste en poseer una teoría acabada sobre las organizaciones ágiles, sino saber agilidad es tener éxito como organización y como equipo en el ámbito de problemas que la agilidad declara resolver, como lo es la creación de valor continuo para el cliente, el aprender de la experiencia y el responder efectivamente a las oportunidades del entorno. Para lograr un nivel de desempeño adecuado, las empresas y los gerentes deben tener modelos de representación y marcos de trabajo que los ayuden a comprender y sistematizar el trabajo que hacen. Pero el centro del proceso de aprendizaje está en el incremento de las capacidades de acción y no en la teoría. Al integrar la teoría y la acción, el aprendizaje adquiere otro sentido completamente nuevo. Es importante señalar que este modelo de aprendizaje no es completamente nuevo. Es un modelo que está presente en el aprendizaje de las artes y de los deportes desde hace mucho tiempo. En esos contextos, el aprendizaje integra ambas partes, la teoría y la práctica intensiva, en una experiencia donde el aprendiz es introducido en el dominio de la acción desde el principio y así se inicia un proceso de transformación de su ser mientras avanza en el dominio de la práctica y en la comprensión de la teoría. Es decir, la práctica intensiva y disciplinada es el centro del proceso de aprendizaje, configurando una experiencia donde ambos, teoría y práctica, son inseparables. Este es el modelo que puede llevar a las empresas a elevar su capacidad de aprendizaje y a transformarlo en una cultura. El nuevo modelo de aprendizaje nos lleva a distinguir a las personas por el dominio que tienen de las prácticas estándares y por el rol que pueden jugar dentro de ellas. Así podemos distinguir un aprendiz de un principiante de una persona competente y una persona competente de un maestro. Las artes marciales distinguen dentro de sus comunidades de practicantes el nivel de competencia por el color de la cinta que llevan en sus kimonos. Esta es una distinción que ha impregnado fuertemente el aprendizaje en las comunidades ágiles. Los japoneses distinguen 3 niveles o roles dentro de las prácticas de las artes marciales. Ellos lo llaman shuhari y describe el viaje de aprendizaje que va desde un aprendiz hasta un maestro. Aplicado a la gestión ágil son los estadios por los que pasa un equipo para entender y adoptar una mentalidad ágil. En resumen,
Hay 3 niveles de competencias. Shu, en esta etapa inicial, el aprendiz sigue las reglas y las prácticas estándares que les enseña el maestro. Estas prácticas ayudan a los aprendices a adoptar los movimientos básicos para moldear el cuerpo que el arte marcial requiere. Ha, en esta etapa, el aprendiz se ha vuelto competente, se mueve con cierta fluidez en el espacio y se ha ganado el poder de criticar y mejorar las prácticas. Puede enseñar a otros aprendices los fundamentos. Ri, ahora la persona ha desarrollado maestría en alguno de los dominios de acción. Reconocido así por la comunidad, puede introducir mejoras e innovaciones a las prácticas mientras enseña a los aprendices y competentes de forma continua. Un equipo ágil aprende siguiendo esta lógica. Siempre tiene a personas en los distintos estadios de desarrollo de competencia. De esta forma, un equipo inicial se transforma en un generador de nuevos líderes y nuevas personas competentes que despliegan estas prácticas, fomentan la cultura y desarrollan la mentalidad que se requiere para que el aprendizaje sea una constante en toda la organización. En resumen, el enfoque tradicional del aprendizaje hace hincapié en la información, el conocimiento teórico y los marcos conceptuales, por encima del saber hacer. En este enfoque, las capacidades prácticas son consideradas de una categoría menor que las teóricas. Sin embargo, conocer es efectividad operacional en un dominio de conocimiento dado. Conocer es un juicio que hace un observador con autoridad cuando evalúa el desempeño de una persona con las prácticas estándares en un entorno operativo real. En este sentido, aprender es incrementar la efectividad operacional de una persona, un equipo o una empresa en un dominio de conocimiento dado. El aprendizaje es entonces el proceso sistemático y disciplinado que siguen aprendices para alcanzar ese incremento de capacidades en 2 momentos de tiempo. Aquí termina este video. Te invitamos a ver el siguiente de la serie que se llama Reconocer y desarrollar el talento.